que si la Iglesia va a pasar o no va a pasar la tribulación. Entonces nosotros sabemos cómo creemos por la enseñanza que nosotros como Iglesia estamos enseñando, pero también no porque nosotros lo enseñemos por nosotros mismos, sino con la palabra, ¿no? Así también nosotros con la palabra tenemos que enseñar. No hay personas que enseñan siguiendo un sistema teológico o doctrinas humanas y métodos de interpretación, pero la Biblia se interpreta por sí sola si nosotros la distinguimos bien y leyéndola atentamente y también conociéndola toda, no solo una parte, y en la relación de toda la enseñanza es como nosotros podemos conocer bien, ¿no? Y así también debemos de aprender. Entonces vamos a orar juntos y hoy vamos a aprender con estos temas. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna y para siempre, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido, por medio de llamarnos a través del Evangelio, nos has concedido la gracia de la salvación, también nos has concedido el corazón que hemos podido entender con la ayuda del Espíritu Santo y también nos hemos arrepentido y vuelto a ti, Señor, gracias a que Cristo quitó nuestros pecados y ahora por medio de él podemos acercarnos a tu trono, al trono de tu gracia, Señor. Nosotros somos muy débiles y somos incapaces por nosotros mismos. Tampoco podemos conocer todas las cosas sin tu ayuda y sin tu poder. Y también por nosotros mismos nada podemos hacer, Señor. Tú nos salvaste a través de la gracia que derramaste por medio de Cristo, enviándolo a este mundo para pagar nuestros pecados, y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo has establecido a tu Iglesia desde el día de Pentecostés y hasta ahora, para que este Evangelio y este testimonio de esta obra que Jesús hizo en la cruz fuera predicada a todos los lugares, Señor. Así también ahora nos ha llegado a nosotros este Evangelio. En este último tiempo también nosotros queremos aprender y discernir el tiempo que estamos viviendo para vivir sabiamente y correctamente delante de ti, Señor. Te pedimos porque tú nos guardes, nos protejas, y también te pedimos no solo por la Iglesia de La Coruña, sino por todas las iglesias que están trabajando en España para predicar este Evangelio, Señor. Te pedimos en especial por cada uno de los hermanos y hermanas de la Iglesia de La Coruña. También te pedimos por aquellos que están participando en la comunión, viniendo a la iglesia, reuniéndose y escuchando tu palabra, porque tú puedas ayudarles y cada uno podamos entender y conocerte a ti, Señor. Tú conoces el corazón de todos y cada uno de nosotros y sabes la razón y las causas por que cada uno se acerca a ti, Señor. Nosotros queremos pedirte tu guía y dirección, Señor. Ahora, Señor, este grupo que nos reunimos, queremos estar unidos con un mismo corazón, amándote a ti sobre todas las cosas y amándonos con el amor de Cristo, cubriéndonos, ayudándonos y amándonos cada día más, Señor. Te pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros y nos sigas ayudando. Ayúdanos hoy con la palabra, con este tema que queremos aprender, pues sabemos que tú has prometido que vendrías otra vez, Señor, a este mundo en el final de los tiempos, y también, aunque nadie sabe el día ni la hora, pero tú, Señor, has mostrado y nos has dado tu palabra profética segura, por la cual podemos también estar confiados y saber los tiempos que vivimos en este momento, Señor. Guíanos con el Espíritu Santo y abre nuestro entendimiento a cada uno de nosotros. También fortalécenos y confírmanos en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar con este tema, entonces vamos a leer primero juntos Lucas 21, 34 al 36. Vamos a leer juntos, dice así: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En este capítulo, esto es palabra del Señor, ¿no? El Señor dijo a los discípulos, y también es una enseñanza para todos nosotros, para todos los cristianos: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y con los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí, aquel día se refiere al día del Señor, día de juicio, ¿no? Entonces, nosotros cuando aprendemos la Biblia, nosotros siempre usamos así, ¿no? Historia de Dios sobre el mundo. La Biblia como la historia escrita por Dios en la Biblia desde el principio hasta el final. Así es como podemos aprender la Biblia, ¿no? Esto nosotros hacemos así, ¿no? Que Dios es Dios eterno y hay un principio, como dice la Biblia, y también va a haber un final, ¿no? En el cual la Biblia dice Juan dice que vio cielo nuevo y tierra nueva, y las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces toda la Biblia está enseñándonos cómo fue el principio, cómo ha ido la historia, y también está escrito de antemano. Entonces nosotros siempre también dividimos así como Adán y Abraham, como un periodo de 2000 años más o menos, como la era de la conciencia, también hasta Jesús la era de la ley, desde que Dios llama a Abraham hasta que luego saca a Israel, le da la ley, y hasta que vino Cristo. Eso lo conocemos como el periodo de la ley, ¿no? Y luego vino Cristo conforme a todo lo que estaba escrito, y en él cumpliendo todas las profecías que había escritas. Y después vino el periodo, la era de la gracia, que es en la era que estamos ahora nosotros. Y después nosotros sabemos que vendrá, conforme a la palabra de Dios, que el Señor vendrá por segunda vez al final de los tiempos, ¿no? Aunque nadie sabe ni el día ni la hora, pero esta promesa del Señor, ¿no? Que el Señor volvería, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos nosotros pues vamos sabiendo, ¿no? Pero ahora nosotros podemos decir cómo creemos nosotros, ¿no? Aquí nosotros Misión Palabra de Vida, o la enseñanza que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros creemos que el Señor vendrá, como dice la Biblia, pero que vendrá en 2 veces, ¿no? Primero vendrá una vez en el aire, que le conocemos como el rapto. Y después habrá 7 años de tribulación en el mundo, y después volverá a venir la segunda vez, pero a la tierra. Y después empezará el reino milenial, y cuando se acabe el reino milenial, ahí acaba la historia, ¿no? Entonces eso es más o menos como nosotros la Biblia la podemos entender como una manera, está todo escrito más o menos. Entonces, claro, hay personas que no todos los cristianos o todas las iglesias os enseñan así, ¿no? Hay diferentes temas, pero hoy nosotros yo quiero que nos centremos por qué. Nosotros nos preguntan, bueno, ¿y por qué decimos nosotros que viene el Señor en 2 veces? ¿Y por qué los 7 años de tribulación? Porque también hay quien dice que los 7 años de tribulación la Iglesia entrará, y a mitad de los 7 años vendrá el Señor, otros que al final, otros, entonces todo así, ¿no? Entonces puede ser que mañana nosotros estemos aquí, venga alguien que pues sea creyente o crea, o haya estado en otra iglesia, o venga a otro lugar, o hablando con alguien. Entonces nosotros podemos decir, claro, nos pueden decir, ¿por qué nosotros creemos así? Podríamos decir porque nos han enseñado así en la iglesia, ¿no? Y es bien correcto, nos han enseñado así. Pero nos han enseñado así, pero nosotros también tenemos que saber, escudriñando la Biblia, nos han enseñado así a través de la Biblia, ¿no? Si no, también no sería correcto, ¿no? No porque nosotros sabemos que muchas denominaciones tienen otras enseñanzas porque tienen un libro aparte, que alguien tuvo una revelación, que es una persona que tienen ellos como que siguen la Biblia, pero tienen también esa doctrina, o tienen un sistema teológico a través del cual enseñan. A nosotros a lo mejor esto podrían decirnos que nosotros somos dispensacionalistas, ¿no?
pero bueno, no es tanto dispensacionalismo, porque también los sistemas son sistemas humanos, ¿no? Nosotros intentamos ser y sacarlo de la enseñanza de la Biblia. Entonces nosotros hoy tenemos que ver esto bíblicamente, o vamos a ver esto bíblicamente, por qué es así y las evidencias bíblicas que nos dan enseñanza esta, y todo lo otro, cómo es forzar mucho y torcer mucho. Entonces, a veces esto todo se cae. La mayor parte de la gente que no puede entender esto bien tiene un problema. Principalmente está influenciado por una enseñanza que entró hace muchos años, o en siglos primeros, que fueron apartándose de esa, que es en creer que la Iglesia sustituye a Israel, ¿no? O sea, como que se llama la teología del reemplazo. Entonces, en el momento que nosotros sacamos a Israel como que Dios, la Iglesia es Israel, y todas las promesas, todas las profecías, todo lo que está escrito de Israel, incluso sobre todo Apocalipsis, todo eso no es Israel, entonces tenemos un problema. Entonces, un problema para encajar, y la Biblia no la podemos entender. Entonces, ahí es donde se empieza a espiritualizar, a hacer símbolos, porque no entendemos un pueblo terrenal con promesas terrenales, con un cumplimiento en la historia y todo eso. Porque la Biblia enseña que Israel nunca va a desaparecer, porque es el testigo de Dios en la historia, ¿no? Entonces, no que haya otra salvación, porque hay quien luego acusa de que estamos enseñando otra salvación. No, Israel es un pueblo escogido por Dios terrenalmente, que no son salvos por esa elección, porque para ser salvo hay que aceptar a Cristo, y de hecho ellos, el problema que han tenido en la historia, para enseñarnos también en la historia a Dios lo que es rechazar a Cristo, en las consecuencias. Lo que pasa que en los gentiles, si ya se rechaza a Cristo, ya no hay más oportunidad. En esta era, rechazar a Cristo, todas las personas ya no tienen oportunidad de recibir salvación después, ¿no? En cambio, para Israel, la Biblia nos enseña que hay un final, en un último tiempo, en esos 7 años de tribulación, que para ellos va a haber Dios va a dar otra oportunidad para que una parte de Israel se salve y otra parte entre en el milenio y Cristo reine en Israel a toda la tierra, ¿no? Y se cumplirá el reino en la tierra. Entonces, todo lo que sea espiritualizar, enseñanzas de la Iglesia católica, de muchas cosas, claro, han ido pasando el tiempo y han levantado otras, no la enseñanza que es la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos así. Entonces, nosotros creemos que ahora estamos en la era de los gentiles, o de la gracia, o del Espíritu Santo, y los judíos durante este tiempo por rechazar a Cristo, han sido esparcidos por todas las naciones, que se llama la diáspora, y también ha sido persecución, espada, sufrimiento, y también, como dice Pablo, les ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, quiere decir, aunque empezó con judíos, el fundamento, la salvación viene de los judíos, dice la Biblia. Ellos primeramente, también los profetas y los apóstoles eran judíos. Ellos establecieron las primeras enseñanzas, pusieron el fundamento es Cristo, y ellos asentaron ese fundamento los apóstoles hicieron la base desde el día pentecostal, y ahí se edificó la iglesia que se sigue edificando hasta que la iglesia esté completada, y entonces ahí es cuando el Señor vendrá, cuando se cumpla ese tiempo, ya está, ¿no? Entonces, a ese momento la iglesia vendrá, Cristo sacará la iglesia del mundo, y habrá un periodo de 7 años de tribulación que está relacionado con las 70 semanas de Daniel, que son para Israel y para el pueblo. Entonces, en ese momento Dios destruirá a todos los que se levanten contra Israel, que serán todas las naciones, y habrá una guerra final, y ellos ya estarán recogidos en sus naciones, pero empezará con una falsa paz, por la cual ellos se confiarán, vendrán, y de ahí se levantará el anticristo, y ahí, bueno, vendrá el gobierno mundial único, y todo eso que nosotros pues aprendemos con la Biblia, ¿no? Entonces, y luego pues estará
todo esto que vemos, y acabará con una última guerra, y así, ¿no? Y en ese final de los 7 años de tribulación vendrá el Señor en el aire. Y así nosotros aprendemos. Y luego empezará el reino milenial. Vale, eso nosotros más o menos siempre aprendemos así, ¿no? Cuando hacemos los seminarios y todo eso, tratamos de estructurarlo así para explicar así, ¿no? Entonces, todas esas eras tienen un propósito, la era de la ley también, por eso mucha gente, si no entiende el propósito de la ley, no puede entender para poder recibir la salvación correctamente, y entonces mezclan y todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso es la enseñanza que nosotros. Entonces, nosotros, y luego, bueno, viene el tribunal de Dios. Entonces, nosotros la pregunta es, segunda venida, una vez o 2 veces. Tribunal para la Iglesia o para judíos. Entonces, ese puede ser temas que hay confusión, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos que saber este tema bien, para nosotros tampoco, y no decir no, porque sí, nosotros porque es así, ya está, ¿no? Sino nosotros tenemos que contestar esta pregunta. Entonces, nosotros creemos, ¿qué creemos nosotros? ¿Que una vez o 2 veces? 2 veces. 2 veces. ¿Y la tribulación es para la Iglesia o solo para judíos y para incrédulos? Ya para los gentiles ya no habrá salvación, porque hay incluso quien piensa que después de que empiece el rato, después aún los gentiles tendrán oportunidad, y hay quien dice que se convertirán los 144.000 y irán de misioneros por todo el mundo y predicarán el Evangelio y todo, así todo y entonces todo el mundo se convertirá. Eso es sí muy bonito, nos gustaría que fuera así, pero no dice la Biblia que eso sea así. Entonces ha habido el tiempo de los gentiles y ha habido un tiempo final en el que Dios ha dado esa gracia y se cumple, ¿no? Y eso está acompañado de señales y todas esas cosas. Entonces, nosotros creemos así. Entonces, nosotros primero, antes de la tribulación, nosotros creemos que hay 2 venidas, y una es antes de la tribulación, que sería en el aire, y otra después de la tribulación en la tierra, y otra tribulación solo, que en la tribulación solo pasarán los judíos van a atravesar la tribulación, ahí se salvará, dice la Biblia que se convertirán por medio de los profetas 144.000, ellos recibirán persecución y les matarán, el anticristo, y luego una parte de Israel morirá y otra parte, sin ser salvos, entrarán en el milenio, porque Dios guardará en un camino al desierto, dice que los guardará en la última parte y incluso esos días, que son 3 años y medio, se acortarían, porque si no, porque va a haber una persecución muy fuerte, y entonces el Señor al final vendrá cuando ya sean reunidas todas las naciones para ir contra Israel, como han ido en toda la historia. Entonces ahí esta vez sí el Señor guardará a ese pueblo, y entonces destruirá, ya quedará muy poca gente y se reconstruirá la tierra, ¿no? Eso es la enseñanza que nosotros aprendemos y es la Biblia, ¿no? Entonces dice aquí, venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, ¿qué es este día? Venga de repente sobre vosotros aquel día, se refiere día del juicio sobre la tierra. No es el juicio final, es juicio en la tierra. Es un juicio que va a venir sobre los moradores de la tierra. Y ese juicio va a ser como dice Pedro, como en los tiempos de Noé fue con agua, ahora esta vez será con fuego. Y todo se va a destruir, casi toda la tierra, y las 3 partes, va a quedar solo una parte de la población mundial. Y mucha parte va a morir en muy poco tiempo, ¿no? También con guerra, con pandemias, con muchas cosas, con muchas catástrofes, ¿no? Entonces es un tiempo de... Y aquí dice que en el Antiguo Testamento se le llama a ese día, lo tenemos en el Antiguo Testamento, y se le dice el día de Jehová. Y en el Nuevo Testamento también se habla de ese día, pero se usa el día del Señor. Entonces, pero es el mismo, está hablando de ese día. Entonces, luego también aquí dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra.
Entonces todos los que estén en la tierra vendrá de repente, como un lazo, no se lo esperarán. Vendrá ese momento como un lazo, es como cuando uno está esperando, entonces también usa la expresión la Biblia como ladrón en la noche, por eso también nos dice velad a nosotros, ¿no? Entonces, ese día nadie sabe cuándo, cómo, y será de repente y como un lazo. Y empezará y ya va consecutivamente a pasar todo lo que está durante ese periodo de 7 años, todas las cosas que están durante 7 años van a ocurrir consecutivamente hasta acabar en una última guerra mundial. Y eso ya va a ser. Si nosotros los cristianos entráramos en la tribulación, conociendo bien la Biblia, sabríamos si empieza la tribulación, vemos la reconstrucción del templo, vemos sentarse la Biblia, nosotros ya sabríamos cuándo va a ser el final, ¿no? Entonces no sabemos por lo que no sabemos la venida, y podemos decir que las dos venidas no sabe nadie el día de la hora, porque está hablando de la segunda venida, lo que pasa que en 2 veces, pero el periodo no es indiferente, por eso a veces no se sabe distinguir, pero realmente nadie sabe, porque empieza con una cosa repentina y luego 7 años van a pasar muy rápido, pasan todas esas cosas, tienen que ocurrir, y luego el Señor viene y acaba aquí en la tierra destruyendo a todos los enemigos de Israel. Entonces, eso nosotros tenemos que saber. En Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, está hablando de que una tribulación, en el mundo había tribulación, los cristianos hemos sufrido tribulación, incluso los cristianos verdaderos somos los que estamos en tribulación ahora mismo. Por eso también, cuando dice la Biblia en Apocalipsis, los que salieron de la tribulación, los cristianos hemos sufrido tribulación y ahora entramos al descanso de Dios. Y mucha gente en el mundo no ha sufrido tribulación, sufre por tal, pero ha disfrutado de este mundo, no ha aceptado el Evangelio, ha vivido como los días de Noé, comiendo casa, solo preocupándose de la carne para hacer riquezas, enriqueciéndose, y sobre todo los constructores de este mundo están vendiendo sus mercaderías, como dice, con sus barcos, con sus tal, para enriquecerse, para vivir bien este mundo y todo eso. Entonces, y mientras el cristiano verdadero ha sufrido persecución, muchos han muerto en la historia, todo eso. De hecho, las copas dice que están llenas de los mártires que han muerto por causa del Evangelio, ¿no? Y Dios dice que al final son las copas esas son las oraciones que preguntan hasta cuándo, ¿no? Porque muchas veces los cristianos sufrimos la oposición, ¿no? Incluso entre nosotros pues convivimos con incluso falsos hermanos, con personas que nos persiguen y no nos aman, o todas esas cosas, y también sufrimos por el Evangelio, en una palabra. El que es cristiano verdadero padece por el Evangelio, y el que no, pues no está dispuesto a padecer por el Evangelio. Por eso, claro, porque padecer por algo que no nosotros padecemos, porque realmente si no padeces, ¿no? Si no, ¿qué estaríamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Aunque por un tiempo podemos pensar, ¿no? Entonces aquí dice en Mateo 24, 40, 41, dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces aquí está hablando del rapto. Entonces dice que 2, aquí está diciendo, incluso en una casa o un tal, puede ser que solo uno se vaya y el otro no sea ni salvo, ¿no? Y a lo mejor ha estado yendo a la iglesia toda la vida, puede ser que no sea salvo. Nosotros eso no sabemos, eso todo solo lo conoce el Señor. Pero nosotros el salvo se lo va a llevar el Señor, seguro. Eso es algo que es seguro, y ese es el rapto que hablamos nosotros, ¿no? Será tomado, quiere decir será sacado, y otro será dejado, quiere decir que va a seguir el curso de la historia. Pero la iglesia, ¿para qué vamos a salir? Para no pasar por la gran tribulación. Entonces este es el tema que nosotros queremos. Entonces nosotros la Biblia claramente enseña esto. Entonces nosotros aquí en Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros, los cristianos, tenemos que estar orando, velando, estar despiertos, porque también dice que nosotros podemos cargarnos de glotonería, adormilarnos, quiere decir no estar despiertos y no estar haciendo la obra de Dios, ¿no? Eso es fácil también, nos puede pasar. Entonces, para poder evitar eso, nosotros debemos de estar siempre despiertos y velando, ¿no? Y por eso dice, no os carguéis. Entonces, si nosotros nos llenamos de muchas preocupaciones de este mundo y nos cargamos de muchos afanes de esta vida, entonces esas cosas también nos cargan, porque tenemos que estar preocupados por ellas, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que los cristianos debemos de vivir confiando en el Señor y no preocuparnos por el día de mañana, porque el Señor ya tiene todo controlado, ¿no? Entonces, y todo lo que Él permite en nuestra vida tiene que ver con la obra que Él está haciendo en nosotros. Entonces, el cristiano también tiene que tener esa seguridad, esa paz, aun cuando ve la situación difícil, tiene que confiar en Dios, ¿no? Y también tiene que estar velando y orando y no enredarse en este mundo. Eso es una cosa que es importante para los cristianos, para que podamos hacer bien la obra de Dios, ¿no? También, entonces, por eso dice, y también por tener por dignos, ¿no? La palabra dignos en la Biblia sale varias veces. También dice el Señor, dijo que cualquiera que no ame más, padre, madre, tal, que a mí, y cualquiera que no ame a mí más que a padre, madre, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de mí. Entonces, ¿por qué muchas personas no se salvan? Porque no son dignas. El Señor conoce el corazón, sabe por qué se acercan a Él. Nosotros también vemos en Job que el diablo acusó a Job, no, claro, todo lo que le das, quítale, ya verás cómo te maldice. Entonces, muchas personas se buscan a Dios por otras razones que no tienen que ver con el amar a Dios por quien es Dios. Entonces, Dios, también nosotros la enseñanza de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos como Abraham manda a buscar un hijo a su esposa, Dios está queriendo, Él es el que tiene y quiere. Entonces, comprueba si nosotros amamos. Pero para que nosotros le amemos, nosotros no podemos amarle sin conocer su amor. Entonces, primero Él nos muestra su amor. Y su amor es que aún siendo nosotros pecadores, todo eso, Él murió por nosotros. Entonces, el que entiende eso bien puede amar al Señor. Y le ama por el amor que ha recibido de Él, no por lo que le da, no por lo que puede recibir del Señor. Cuando alguien se acerca a Dios con otro corazón, por eso no puede recibir la salvación. Aunque aparentemente pueda parecer, el Señor es el que salva. Nosotros presentamos el Evangelio, pero el Señor es el que salva, porque el Señor es el que sabe y conoce el corazón. Y también sabe quién le busca, quién le ama, Él sabe quién ama. Y Él, a los que le aman, Él guarda, protege, guía, enseña, a los que le aman de verdad, a los que aman al Señor. Si no se le ama al Señor, se puede buscar al Señor. Ahora, yo le venía diciendo al señor José, no hay incrédulo, no hay eso de, no hay, en la Biblia dice, no hay ateos. La palabra ateo no existe en la Biblia, eso es una cosa de los hombres, porque no hay ningún hombre ateo. Los hombres pueden resistir la verdad, pero saben, conocen. Cuando escuchan el Evangelio, también Dios, tenemos la conciencia, sabemos, pero podemos resistir porque no queremos, por eso la puerta estrecha y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos a acogernos, a morir con Cristo para poder vivir con el Señor, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y aquí dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Entonces también el cristiano estamos esperando que venga el Señor, tenemos esta esperanza. Somos salvos de la condenación, el pecado se ha quitado, ya no vamos a ser juzgados, ya no vamos a entrar en el juicio final y ya nuestra culpa ha sido quitada por el Señor, pero estamos salvos en esperanza. Y la esperanza es que un día el Señor vendrá y nos librará de todo lo que va a venir sobre este mundo. Que muchos tienen por tardanza, pero no es que tarde, es que Dios quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Muchas pruebas podríamos decir de Israel, de guerras y tal, pero la evidencia mayor, más grande que nosotros podemos conocer, para mí, por lo menos, o creo que yo, en lo que Dios me ha ido despertando,
me doy cuenta, y tengo 54 años y he vivido ese tiempo en la tierra, y he conocido a muchas personas, y he visto y me he llevado decisiones, otras no y tal. Entonces he visto que es cierto que de un tiempo para aquí, o he vivido también mi vida familiar con mis primos, mi familia, mis abuelos, todo eso. He visto que hoy el mundo ha perdido eso todo. El amor se ha enfriado, los hombres son egoístas y nadie mira por nadie y todos miran por cada uno por sí mismo. Ese es el mundo que estamos. Y hay mucha maldad en ese corazón. Y la gente, por conseguir lo suyo, puede aparentar una cosa, pero no tiene interés, no le importa a otras personas, ¿no? Solo se importa a sí mismo, ¿no? Y aparte luego estamos en un mundo muy material, y lo que dije, no hay ateos. Lo que la Biblia dice que hay es idólatras. Idólatra quiere decir alguien que adora a una cosa que no es Dios. Entonces, a otro tiempo era otro tipo de idolatría y hoy hay mucha idolatría. Puede ser al cuerpo mismo, puede ser al dinero, a muchas cosas. Entonces, eso es el mundo en el que estamos. Y los que también dirigen este mundo esclavizan también de esa manera para poder ellos enriquecerse, presentando un montón de cosas para manejar. Entonces, ese es el mundo que está, podríamos decir, deshumanizado en ese sentido, ¿no? Y la familia totalmente rota y todo eso ya muy destruido, ¿no? Y hoy en día la juventud también muy, muy rota, ¿no? Entonces, esas son muchas de las evidencias que la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, ¿no? Incluso son tiempos peligrosos que te puede pasar cualquier cosa por un posicionamiento de una creencia, ¿no? Te podrían incluso hasta pueden llegar a ponerte a un lado, ¿no? Entonces Apocalipsis 6, 16, 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, esta palabra, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces nosotros hemos sido salvos por la sangre del Cordero. No puede ser que suframos la ira del Cordero. Nosotros, ¿quién va a sufrir la ira del Cordero? Los que no han recibido la gracia y la sangre del Cordero. Entonces sufrirán su ira. Yo a veces veo, por ejemplo, la religión de Caín y Abel, la religión sin sangre. Yo encuentro a mucha gente que le hablas y ve lo de la sangre y ve tal, porque la sangre representa muerte, sacrificio y lo pecaminoso que es el pecado. Entonces las personas humanistamente y tal, y eso, entonces y hablan de otras cosas, no aceptan la sangre, no aceptan la cruz como ha sido. Entonces eso es una manera que no creen que el hombre tiene que ser juntamente crucificado. Entonces el que entiende bien su pecado sabe que lo que sufrió Jesús es lo que teníamos que sufrir nosotros. El que no entiende eso no acepta eso, solo quiere lo teológico y todo eso, y no entiende el amor del sacrificio, de la entrega, de todo eso, no puede caminar con el Señor. Entonces no puede hacer la obra de Dios tampoco. Entonces aquí dice la ira del Cordero. Y aquí dice, los montes y las peñas caerán sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Esta palabra también la usó Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, Apocalipsis es el Nuevo Testamento, pero la usó Jesús para referirse a los judíos. Nosotros, por eso es importante los judíos. Los judíos son ejemplo para todas las naciones. Entonces, él le dijo, ¿a qué? Le dijo, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Quiere decir que cuando llegue el tiempo de que ya se acabe el tiempo de la gracia y se cumpla el misterio de Dios, nosotros podremos saber que
nosotros, la gente va a darse cuenta y va a decir, ahora sí que, por eso dirá, ya sabe lo que le viene. Entonces no dirán montes, tragarnos, porque la Biblia incluso dice que algunos buscarán la muerte y hasta no la hallarán, porque muchas personas dicen que la muerte es como que, por eso mucha gente se suicida, ¿no? Como que ya se acabó, ¿no? Y duermo y se me acabó el dolor, la pena y el sufrimiento, pero no es la enseñanza. La Biblia enseña que hay mundo eterno. Pero Dios, para los que estén en ese tiempo, buscarán la muerte y no la hallarán. Quiere decir que pasarán por la tribulación y ni siquiera podrán quitarse la vida. Dios va a hacer pasar esa tribulación en el mundo, ¿no? Por eso pedirán que librarse de eso. Nosotros sabemos que los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron un encuentro personal con Cristo y vieron al Señor glorificado o vieron a Dios en el Antiguo Testamento, todos ellos, Isaías, todos cayeron rendidos a los pies y cayeron como muertos, ¿no? Porque también Dios dice que Él puso, porque Dios también dice que es fuego consumidor, ¿no? Entonces, ver a un Dios airado, ¿no? Entonces eso, ¿quién puede escapar de Dios? Nadie podrá escapar, ¿no? Entonces, por eso dice que en escondrijos que yo no os pueda encontrar, ¿no? Entonces eso vendrá y todos aquellos que comerciaron, todos aquellos que vivieron, nunca va a llegar, verán que llega ese día, ¿no? Nosotros, la Iglesia, los salvos no estarán en ese día. Pero ese es el día de la ira del Cordero. Israel también, Dios lo usa para ejemplo, si le pasó esto al árbol verde, que no pasará al seco. Lo pone ejemplo. ¿Y qué les pasó? ¿Por qué les pasó eso? Por rechazar a Cristo. Entonces, los gentiles que hayan tenido la oportunidad, el tiempo de la gracia, y no han recibido el Evangelio, y no han recibido el amor de Dios, ni la verdad del Evangelio, también ellos pasarán por esa tribulación, el mundo entero. Entonces, ejemplo de los días de Noé. El juicio vino cuando el arca estaba preparada y vino sobre toda la tierra. Ahora es el tiempo de la gracia y se está preparando la Iglesia. Cuando esto se cumpla, vendrá y se cumplirá la última semana de Daniel. Entonces también hay que entender la semana de Daniel. Por eso, si quitamos a Israel, no podemos entender la profecía. Entonces, y por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética segura. Hablando de profecía, la profecía es muy importante en la Biblia. Y Dios dice, yo lo he dicho y lo haré. Entonces Él habla así. Entonces Dios dice que y será. Ahora, delante de su trono va misericordia y verdad. Él habla verdad y dice y tiene misericordia para el que se arrepiente y que acepta el Evangelio. Pero los que no van a poder librarse de esa obra, ¿no? Entonces nosotros entendemos así, vino Jesús y ese día empezó la Iglesia en el día de Pentecostés. Ahí empezó la Iglesia. La Iglesia estaba fundamentada sobre la obra de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, y que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino, el Mesías esperado, que vino, murió, resucitó y quitó los pecados. Y sobre eso se fundamenta la Iglesia. Y luego los apóstoles, con la palabra de los profetas y los apóstoles, establecieron, le pusieron los pilares de la Iglesia sobre esta revelación y sobre esta verdad. Ellos, como judíos, hicieron eso. Y a partir de ahí empezó la obra vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en la historia ha ido salvando hasta ahora, que sigue salvándose las personas a través de la Iglesia, y la Iglesia se está formando. Como también en el tiempo de Noé hubo un tiempo que, seguramente, yo no lo pone en la Biblia, pero seguramente que el tiempo de Noé, a lo mejor alguno llegaría y le diría, sí, y a lo mejor le ayudó gente, pero luego pasando el tiempo se desanimó, o alguno va trabajando, o a lo mejor no tenía recursos y les pagaba, o lo que fuera, pero seguramente que pasó todo ese periodo de tiempo, muy largo, 100 y pico años, o los años que hayan sido, pero llegó un día en que se cerró la puerta. Pero hubo un periodo muy grande de tiempo y seguramente que algunos incluso a lo mejor trabajaron un tiempo, otros no, porque a lo mejor no lo hizo Moisés todo eso, hoy no es solo, seguramente que tendría trabajadores y tendría gente, y él dice, en la Biblia nos dice que era pregonero de justicia, ¿no? Entonces habría, incluso también la Biblia dice que los hijos de Dios y los hijos de los hombres se mezclaron, o sea, ya también es así. Entonces nosotros, empezó la Iglesia,
Luego, cuando acabe de edificarse la iglesia y hacerse la iglesia, vendrá Jesús en el aire. Y después empezará los 7 años de tribulación. Y después vendrá Jesús en la tierra, como dice, pondrá sus pies aquí en el monte de los olivos y vendrá. Eso también es la enseñanza. Entonces, nosotros, para poder entender esto, tenemos que entender las 69 semanas, profecía para judíos, era de la iglesia, misterio que estaba oculto, y las 70 semanas, la última semana, periodo para los judíos. Entonces nosotros tenemos que conocer bien estas cosas todas. Entonces, los salvos no entrarán en la tribulación. Entonces, hay dos venidas y la tribulación no es para los salvos. Entonces, mucha gente pregunta, entonces, ¿quiénes son los santos que salen en Apocalipsis? A los santos que se refiere a Apocalipsis son los judíos que van a recibir la salvación, los 144.000 que recibirán la persecución. Entonces, la Biblia... Por eso digo que nosotros, Apocalipsis se convierte en un libro muy difícil de entender si quitamos a Israel, o también todo eso si pensamos que la Iglesia va a cumplirse las profecías de Israel. No, la Iglesia es un pueblo de Dios y es el pueblo celestial, el pueblo de los salvos. Israel es un pueblo terrenal que se tienen que salvar como también los demás para entrar en el reino de Dios. Pero en la tierra es el pueblo que Dios ha escogido y son los elegidos para llevar fueron elegidos para escribir la Biblia, fueron elegidos para que venga Cristo, fueron elegidos para ver las señales, fueron elegidos para ser ejemplo, y no por nada de ellos, sino porque Dios lo quiso así, porque aún encima era un pueblo pequeño, insignificante, Él lo formó, Él lo preparó y es su pueblo, el pueblo que Él mismo escogió aquí en la tierra para que testificar de Dios, la existencia de Dios, a los demás pueblos que son idólatras. Entonces, pero ellos, ¿qué hicieron? Se corrompieron y también se volvieron también idólatras y se alejaron de Dios. Por eso Dios también, enseñando esto, se enseña como ejemplo a todos los hombres. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí dice, en 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses habla del rapto, 2 de Tesalonicenses está hablando de la segunda venida en la tierra. Entonces, después de que el anticristo se levante, ya se construirá el templo, todo esto, entonces el Señor vendrá y lo destruirá. Pero ahora no se manifiesta, aunque el misterio de la iniquidad está en marcha, quiere decir que ya todo está preparándose, nosotros lo podemos ver, lo podemos discernir, pero aún hay quien lo detiene. ¿Qué lo detiene? Lo detiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes en el Antiguo Testamento, venía, se iba y no permanecía en nosotros. Solo venía y se paraba, porque la obra se hace... Para los que hicieron el tabernáculo, tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo para hacer esa obra. También los profetas eran llenos del Espíritu Santo para hablar. Pero David también dijo, no quites mi Santo Espíritu. David tenía el Espíritu de Dios, pero también el Espíritu de Dios, con el pecado y todo eso, se iba. Cuando Jesús quitó el pecado, el Espíritu Santo ya pudo venir a quedarse. Entonces, por eso también Jesús es Dios con nosotros, y el Espíritu de Cristo es el que está en nosotros. Entonces, nadie que no tenga el Espíritu de Cristo es de Él. O sea, que Dios no solo es Salvador, sino es también Dios con nosotros. Entonces, los cristianos somos los que tenemos a Cristo en nosotros. Somos su templo, somos su morada, somos su cuerpo. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo su obra. Y estamos aquí guiados por su Espíritu, y nosotros tenemos que vivir. Por eso también, si mal usamos el cuerpo o las cosas, Dios también puede disciplinarnos, castigarnos y todo esto. Por eso nosotros tenemos que vivir para el Señor, ¿no? Esto también es un proceso que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, eso, uniéndonos en la iglesia con ese cuerpo, como ese cuerpo en amor, en el vínculo del amor, en el vínculo de la misma fe, como hermanos, en la comunión del Espíritu Santo, tenemos que trabajar.
Pero un día esa obra se va a quitar, el Espíritu Santo se va a ir, quiere decir que se va a ir el Espíritu Santo y se va a ir la Iglesia. Y va a venir, por eso vienen dos profetas, ¿no? Ya no es la Iglesia la que predica, ya son dos. Dios levantará dos profetas, como Elías, como Moisés, y en ese espíritu, quiere decir que vendrán por el Espíritu en ese poder, en el poder de Elías, haciendo señales, haciendo prodigios, y se convertirán 144.000 judíos. Entonces, eso también está enseñado en la Biblia. Si no, no podemos entender esa palabra que está en Apocalipsis. Entonces, nosotros también en Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, ese día Dios lo va a permitir para angustia para Jacob y para librar a... ¿Quién es Jacob? Es Israel. No es tiempo de angustia para la Iglesia, es tiempo de angustia para Jacob y de juicio para los hombres, los moradores de la tierra. Los que no han recibido el amor a la verdad serán engañados por el anticristo y se pondrán la marca y serán todos engañados. Pero Jacob le harán un pacto con Israel, pero ellos cuando quiera poner la marca no se van a querer poner la marca. Entonces ahí el anticristo se presentará, quitará el culto, quitará todo lo que ellos habrían recuperado. No sabemos cómo será eso, pero la Biblia lo enseña en Ezequiel. Entonces ellos se van a rebelar y van a morir muchos. Y otros, pero unos se van a convertir. Y esos que se van a convertir serán matados. También los profetas, esos dos profetas serán matados. Y el anticristo, y luego una parte será escapada al desierto. Por eso también en Mateo 24 hay que diferenciar cuando está hablando a los gentiles, cuando está hablando a Israel. Por eso dice, en día de reposo, mirar que no os coja ese día en día de reposo, y cuando veáis el sentado, entonces escapar y pedir a Dios que acorte esos días, porque si no se acortaran. Eso está hablando a Israel, a los judíos. Está hablándole a ellos, porque ellos van a estar, la Iglesia no va a estar ahí. Nosotros vamos a estar en el cielo. Entonces, para entender eso, nosotros entendemos la cronología de Apocalipsis. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, aquí está diciendo visto, son, presente, serán después de estas. ¿Y cómo está eso escrito? En el capítulo 2 y 3, el Señor enseña a Juan el aspecto de la Iglesia en la historia, a través de 7 iglesias. Ahora ya estamos en el tiempo último y el aspecto preeminente de la Iglesia, no todas las iglesias son así, pero lo que prevalece sobre la Iglesia es la Iglesia de la Odisea, ni fría ni caliente, y todo esto, y entonces ya no puede ser usada por Dios y va a ser rechazada, vomitada en la boca, dice, ¿no? Y entonces ya también se acaba ese tiempo. Y luego, en Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, habló conmigo y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas sucederán después de qué cosas? Después del tiempo de la Iglesia. Y entonces después, nosotros vemos el capítulo 4 y 5, y está explicando la Iglesia en el cielo, como el tribunal de Cristo, todo lo que está pasando en el cielo. Y a partir del capítulo 6 explica el tiempo de la tribulación. Ya solo habla de los santos y de los 144.000 judíos de las tribus, y ya no sale la palabra Iglesia. Después del 19 sale que los santos con el Señor descenderán para juzgar. Entonces, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 ya no vuelve a salir la palabra Iglesia. Y también en Apocalipsis 12 dice, ahí el Apocalipsis 12, vamos a buscar un momento el Apocalipsis 12. A ver si lo podemos encontrar. Apocalipsis 12, lo vamos a leer juntos. Vamos a leerlo entero, que está muy bien este capítulo, para entender esto bien. Es importante entender esto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza
una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También aparecía otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló un lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 águilas del águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde se sustentará por un tiempo y un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto que está explicando que la tribulación, la ira, es porque el diablo es echado, el cielo ya subieron los salvos, el diablo es echado, y esta mujer, muchos dicen que es María o que es tal, está hablando de Cristo, está hablando de Israel. Entonces, este es el sueño, lo que él vio con la diadema es el sueño de José. José tuvo un sueño que vio cómo se inclinaban, y entonces Israel, también la Biblia es como esposa, ¿no? Como una esposa, que dice muchas veces Dios, ¿no? Entonces, aquí está hablando de que el dragón va a ir contra Israel. Eso es la tribulación. Entonces, ahí no debemos de entender. Por eso dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos. ¿Quiénes son los que se escaparon de todo esto? Anteriormente son los que han recibido la sangre de Cristo y han sido perdonados sus pecados. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y persiguió a Israel, que había dado a luz el varón, por quien ha venido Cristo según la carne. La persiguió. Entonces eso es claro. Pues si nosotros no entendemos esto, ya se nos descuadra todo, ¿no? Entonces, ahora nosotros, hablando de la segunda venida, nos dice velar y orar. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque como un lazo vendrá. Velad pues en todo tiempo orando. Entonces la Biblia nos dice que nosotros debemos de estar siempre preparados para dar testimonio, para hablar de Cristo, para estar orando, porque en cualquier momento el Señor vendrá. También dice: pero el día y la hora nadie sabe. Y también la venida del Señor debe ser temor o nuestra esperanza. Para nosotros, ¿qué debe ser? ¿Tiempo de temor o de nuestra esperanza? Es nuestra esperanza. La Biblia dice esperanza bendita. O sea que para nosotros es algo bueno que venga el Señor.
Tito 2, 13, 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos esperando que el Señor se manifieste y todo lo que creemos, todo lo que estamos hablando aquí, se cumpla. Porque hemos sido salvados también en esperanza. Y la esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? Estamos esperando. Por eso el capítulo de la esperanza enseña así. Y lo que sufrimos y lo que padecemos ahora no es comparable con lo que ha de venir sobre este mundo. Entonces nosotros tenemos que estar gozosos, alegrándonos, velando, orando y también trabajando, sacrificando por Cristo, por amor, para que otros también reciban esta salvación. Aunque muchos no quieren, es verdad, pero nosotros no debemos de desanimarnos ni desalentarnos, sabiendo que también estamos viviendo en tiempo difícil y pocos son los que se salvan, ¿no? Entonces, y también, hasta aquí nosotros estamos diferenciando dos cosas, dos venidas, una por la Iglesia, otra para venir a la tierra cuando Israel ya está, y luego para empezar el reino milenial, primero a destruir a todos los enemigos de Israel, y esa segunda venida, ¿con quién viene el Señor? Con los salvos. Entonces nosotros venimos en la segunda venida con el Señor en el aire, pero primero somos llevados arriba. Y luego ese periodo de la tribulación no es para la Iglesia, aunque algunos enseñen eso, es solo para los judíos. Y también solo va a haber oportunidad de salvación para los judíos. Y mucha gente con esto piensa que nosotros estamos exagerando, que aún hay oportunidad, pero no enseña la Biblia eso, no es cierto. Nosotros, la Biblia dice que ya no habrá oportunidad para los gentiles, solo es tiempo para Jacob y entonces para eso debemos de saber. Y nosotros hay mucha confusión, entonces otra cosa que nosotros debemos de diferenciar para también aclarar esto, porque algunos confunden esto, o nosotros podemos a lo mejor confundirnos, entonces nosotros estamos aprendiendo todo esto a distinguir, a diferenciar la Biblia de qué está hablando, no podemos generalizar. Nosotros también tenemos que tratar de ir leyendo toda la Biblia, no queremos aprenderla toda de una vez, ir aprendiendo las partes sencillas de salvación y todo eso, pero luego tenemos que leer toda la Biblia continuamente para no equivocarnos, para no errar. Necesitamos toda la interpretación de toda la Biblia, saber todo lo que la Biblia dice, porque muchos leen una parte y hacen una doctrina ya de esa parte y ya está, y con eso ya creen que ya saben todo, ¿no? Pero no es así. Entonces, una de las cosas por las que puede haber cosas, y con esto vamos a ver estas cosas, que es ya final, diferenciar las trompetas, que son las trompetas. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cómo será? Dice aquí, con trompeta de Dios. Entonces, la Biblia sale varios tipos de trompetas. Debemos de diferenciarlos. Primero, sale trompeta de Dios. Esta trompeta, ¿para quién es? Para la Iglesia. ¿Y cuándo? Entonces, mucha gente confunde esto, ¿no? Primera de Corintios 15, 51, 52, sabemos que eso es el rapto, y los que resucitarán, los muertos, los que hayan muerto creyendo en el Señor, que estén ahora descansando, dormidos en el Señor, esos resucitarán. Y después los que estén vivos, que sean salvos, serán transformados. Esta misma palabra lo vemos también en Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, esta final trompeta está relacionada con la que es trompeta de Dios. ¿Por qué? Está hablando de lo mismo. De los muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados en su cuerpo. Entonces está hablando del mismo momento, es el mismo evento. Eso es un misterio. Eso es misterio. Es un rato, es una situación que es secreta, que Dios hace, es misterio de Dios. Y es para la Iglesia, que también es un misterio. Y también en Romanos, Pablo dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Pablo en estos capítulos de Romanos 9, 10 y 11 está hablando de Israel. Israel étnico, porque Pablo dice, son mis hermanos, pero según la carne. No son hermanos de fe, son hermanos étnicos, son su pueblo, terrenalmente. Él es judío y dice, yo sería anatema por ellos. Entonces él está hablando de ellos, pero y el anhelo de mi corazón, pero que sepáis que Dios les ha endurecido en parte, pero no ha desechado Dios a Israel. Entonces él está hablando así, y está hablando no de hermanos creyentes, está hablando de Israel étnico, del Israel que ha rechazado a Cristo, del Israel que está endurecido, del Israel que está padeciendo por el Evangelio. Y entonces él dice, pero no quiero que ignoréis esto, para que no seáis arrogantes. ¿Quiénes? Vosotros, los gentiles, que os creáis que nosotros somos ahora tal, nosotros, por eso él advierte, a ellos les ha pasado eso, y su decepción, su rechazo ha sido nuestra salvación. Entonces, pero Dios al final dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será esa trompeta de Dios para llevarse a la iglesia? Cuando esté completada la iglesia, el último salvo, el último que entre antes de empezar la tribulación. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Quién es esa última persona? Dios. Y cuando ya los hombres sean amadores de sí mismos, ya no haya oportunidad, ya en la predicación nadie responde al Evangelio, Dios que conoce y sabe, y todo eso, por eso dice la apostasía. La apostasía, mucha gente dice, la apostasía se pierde la salvación porque es un creyente que no, porque la Biblia habla de creyentes que creen en Dios pero no han entrado por la puerta estrecha y apostarán de la fe. Quiere decir que negarán al Señor que murió y les salvó. Quiere decir, porque Dios ha dado la fe a todos los hombres, levantando a Jesucristo de los muertos en la historia. Todos los hombres han escuchado este Evangelio. Y esa fe la ha dado Dios. La fe viene por el oír. Quiere decir que Dios ha predicado este Evangelio a toda la humanidad. Y la apostasía es la humanidad negando eso. Por eso, como estamos viendo ahora, como Occidente, todo que fue cristianizado, cómo está negando la fe, cómo está negando al Dios que lo salvó, cómo está negando todo eso. O está con doctrinas falsas, o ecumenismo, o todo, religiones falsas y todo eso. Pero niegan al Señor que los salvó. Esa es apostasía. Quiere decir que son personas que no han recibido la salvación. Son creyentes, pero no han entrado por la puerta estrecha. No tienen el Espíritu Santo. Tienen el conocimiento, tienen todo, pero no tienen el amor de Cristo en sus corazones. Por eso tampoco sacrifican, por eso tampoco viven, solo viven con ritos y con cosas, pero no siguen al Señor. Ni mueren por el Señor, ni viven por el Señor. Entonces, esas personas que viven para el Señor son pocos. Más bien, no son muchos, ¿no? Entonces, entrará a la plenitud de los gentiles y entonces llegará este momento. Mateo 24, 29, 31. Después, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces levantará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando de sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Israel. El pueblo de Israel. Aquí está hablando de Israel en la segunda venida. ¿Por qué? Vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio 3:5. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerse de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Entonces esta es promesa que Dios dio en Deuteronomio. ¿A quién? A Israel. Después de esparcirlos, los recogerá. Entonces aquí está diciendo que será recogidos de todos los lugares. Y Isaías, dice así Isaías 27,
12:13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta, y vendrán los que habrían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Entonces, ahora aquí hay otra trompeta, y esta trompeta es para traer a Israel convocatoria. Las trompetas en las fiestas judías son para convocar. Entonces, la trompeta que es para la iglesia es trompeta de Dios, y última trompeta para cuando acabe el tiempo de los gentiles se lleva a la iglesia. Esta trompeta es otra trompeta que está, por eso la fiesta de las trompetas, no trompeta, no la fiesta de la trompeta, sino la fiesta de las trompetas. Hay varias trompetas. Entonces, esta trompeta es para recoger a Israel, para llamar a Israel a su tierra. Los traerá a su tierra. Segunda trompeta, que también hay que distinguir. Y también luego, en Mateo 24, 29 y 31 dice, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y nosotros cuando veamos esto, quiere decir que está ocurriendo esto, que está Dios llamando a su pueblo, los está trayendo. ¿Y qué dice en Mateo 24, que está hablando del último tiempo? Ahí dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiere decir que ya está ocurriendo esto, está viniendo Israel a su tierra. Ya la tierra está restaurada, la economía recuperada, ya tienen un ejército fuerte, ya se defienden bien, ya no son derrotados. Hoy Trump dijo que está como enfadado con Netanyahu, que si no fuera por él, Israel desaparecía de la tierra. Eso no es cierto, no es por él. Eso ya se está equivocando. Por eso todos piensan, Trump está con Estados Unidos. No, porque Trump ya está, también tiene intereses con los otros. O sea, está con Israel. No, porque él está diciendo que pare, pero Israel no quiere parar, porque sabe que si para con ellos, esa gente toda le quiere destruir. Todo lo que hay a su alrededor son enemigos de ellos. Por eso quien les está guardando, quien les está protegiendo es Dios, no es Trump ni nadie. Y ellos también ahora cada vez tienen más poder. Por eso hasta Trump, que podría hacer como hace otras cosas, no puede ponerse tampoco, porque puede tener un problema también. Porque también en Israel, en Estados Unidos están los judíos también, la economía, ¿no? Entonces no es tan así como dice él. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Entonces, y en Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Cuando comience a tocar la trompeta, entonces empezará a mostrarse el misterio. Dios le dijo a Daniel, guarda este libro, no entiendo, sella el libro, esto es para el tiempo del fin. ¿Por qué nosotros hoy los cristianos podemos estar sabiendo esto? Porque estamos viendo estas cosas. Quiere decir que el misterio que Dios ha revelado está abriéndose, el mundo se está cumpliendo todo lo que Dios ha dicho cómo se iba a cumplir, restauración de Israel, amadores de sí mismo, pandemia, tal. No solo guerras entre naciones, ya también pueblo contra pueblo. Dentro de los pueblos hay ya divisiones internas dentro, por ejemplo aquí en España, nacionalismos, tal, todo eso, conflictos de todas esas cosas, hombres amadores de sí mismos, todo eso nosotros ya estamos viendo, y Israel sobre todo recogiéndose y haciéndose fuerte, cada vez más poderoso, y los países endeudándose cada vez más, las economías siendo tal, las inmigraciones cada vez más, o sea, estamos ante todas estas situaciones que son las evidencias de que el misterio de la iniquidad está en marcha, se está abriendo la puerta. El misterio de la iniquidad quiere decir el gobierno único mundial que va a establecer el anticristo. Entonces se está preparando todo para que eso ocurra. Pero aún no se ocurre porque aún está la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, eso ya va a ocurrir ya de seguida. Por eso entonces nosotros hoy hasta aquí, entonces tenemos solo que diferenciar esto. Esperar. Se me quitó esto aquí. Vamos a ver qué es.
Trompeta para la iglesia. Trompeta para los judíos y trompeta para juicio. ¿Por qué trompeta para juicio? Luego en Apocalipsis dice las trompetas, la última trompeta, y que dice que la trompeta, cuando suena la última trompeta, empiezan las copas de la ira. Entonces viene la trompeta del juicio en la tierra, la ira de Dios cae, y también porque el diablo viene, es echado del cielo, ya no puede estar más, y viene aquí, y después desde aquí se le meterá por 1000 años en el infierno, abajo en el abismo, en la tierra, en donde está el fuego, ahí se le meterá y se le encerrará por 1000 años, y Dios y Cristo reinará, restaurará y todo eso. Entonces, eso es la Biblia. Eso es lo que la Biblia enseña y esa es nuestra esperanza. Entonces nosotros también debemos de conocer esa esperanza, no desanimarnos, no desalentarnos, sino saber que estamos... Nosotros somos muy débiles y muy incapaces, pero nosotros como iglesia, Dios nos ha salvado, tenemos que aprender bien la palabra, unirnos bien en la comunión y también saber, nosotros a todo el mundo tenemos que predicar, pero también saber que no todos se salvan, ¿no? Pero nosotros querríamos, ¿no? Pero si nosotros nos sacrificamos, claro, mañana yo quiero hablar de esto, el conocimiento envanece, solo el amor edifica. Si nosotros no tenemos el amor, por mucho que sepamos la Biblia, sin amor no podemos hacer nada. No vamos a salvar a nadie dándole solo conocimiento. Tenemos que también amar. Y el amor es sacrificar, es entregarse, es tal. Entonces eso es importante también nosotros, y sobre todo a los hermanos, y también por los que se pierden, ¿no? Pero sobre todo tener la comunión bien con los hermanos y unirnos bien en ese corazón para que el Señor también nos pueda usar. Y el Señor luego es el que nos va a guardar, nos va a proteger, nos librará de muchas cosas y también nos proveerá lo que necesitamos y nos dará todo lo que... En eso también podemos confiar, porque el Señor así lo hace. Entonces nosotros nunca debemos de... Si tenemos esta esperanza, por esta esperanza también debemos de guardarnos y todo esto. Bueno, hasta aquí hoy y vamos a orar y con esto acabamos hoy aquí. Más o menos esto ya lo teníamos claro, ¿no? Sí, pero bueno, hay que... Sí, no tan Bueno, vamos a... Entonces, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia y tu gran fidelidad y tu gran bondad, Señor. Te pedimos que a través de la obra del Espíritu Santo, Señor, sigas ayudándonos como tus hijos, Señor, también que crezcamos y que podamos tener tu amor en nuestras vidas derramado por el Espíritu Santo, Señor. También tu palabra nos dice que guardemos la unidad de la fe, que estemos guardados los unos con los otros, cubriéndonos con tu amor, amándonos en el amor de Cristo, Señor, y también estar unidos en una misma fe, con un mismo corazón, porque en esto, Señor, sabrán los demás que somos realmente tus discípulos, Señor. Nosotros solo podemos ganar las almas a través del amor, la entrega y el sacrificio, como tú también nos enseñaste, Señor. Tú no viniste a ser servido, sino viniste a servir, Señor. Así también nosotros somos llamados a ser mansos, humildes de corazón, y sabemos que no luchamos contra la carne y contra la sangre, pero tú nos has dado el amor derramado en nuestros corazones, por el cual ahora también nosotros ya no tenemos el corazón egoísta que solo piensa en sí mismo, sino que nos has dado el corazón que quiere amar, que quiere buscar salvar las almas y sobre todo que quiere edificarse en la iglesia, Señor. Como dice tu palabra, que el que no ama al hermano no te ha conocido, porque el que no ama no te conoce, Dios. Tú también conoces a los que te aman, Señor. Te doy gracias porque tú has puesto entre nosotros a los hermanos y hermanas que te aman a ti, Señor, y yo te pido que tú les guardes, les fortalezcas para que te sigan a ti y confíen en ti, solamente en ti, y tú puedas enseñarles por medio del Espíritu Santo en la iglesia, para que también ellos puedan llevar mucho fruto, Señor, sobre todo para que a través de ellos sus familias y otras muchas personas que están a nuestro alrededor puedan recibir la salvación verdadera que es en Cristo Jesús, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hasta aquí.
Vamos a cantar la 152 y acabamos. ¿Qué grabaste ahí o allí? Vamos allá. 1, 2, 3. Gozo la santa palabra.